La mañana de lunes se derramaba sobre la ciudad con una luz pálida y funcional, una luz que se volvía aún más gélida dentro de la sucursal del Banco Metropolitano. El aire acondicionado zumbaba una nota constante y monótona, como un mantra para la impaciencia que flotaba casi visible sobre la larga fila de clientes. El suelo de mármol, pulido hasta reflejar las luces fluorescentes del techo, actuaba como un espejo frío que duplicaba la quietud y la tensión del ambiente. Cada detalle, desde los escritorios de vidrio hasta los bolígrafos encadenados, susurraba una historia de orden, desconfianza y jerarquías silenciosas. Era un espacio diseñado no para el confort humano, sino para la eficiente transacción del capital, un lugar donde el valor de una persona parecía medirse por el saldo de su cuenta. Fue en este escenario de calculada frialdad que apareció Samuel. Con sus 80 años a cuestas, su cuerpo encorvado por décadas de trabajo y de vida, parecía una figura de otro tiempo. Vestía ropas limpias pero visiblemente gastadas, un eco de una dignidad forjada en la escasez. Sus manos, manchadas por la edad y surcadas de venas, temblaban ligeramente, pero aferraban un bastón de madera con una firmeza que contradecía su aparente fragilidad. Sin embargo, no era su pobreza lo que lo hacía destacar, sino su mirada. Unos ojos claros, serenos, que no veían solo el presente, sino que parecían medir el espacio y a su gente con una disciplina forjada en un pasado lejano y profundo. Había en su quietud una autoridad silenciosa, un ancla en medio del murmullo ansioso. Al cruzar el umbral, el sensor de la puerta emitió un discreto pitido, anunciando su llegada. Samuel avanzó con pasos lentos pero seguros, su bastón marcando un ritmo suave y metódico sobre el mármol. Su intención era clara: dirigirse a un escritorio de consultas vacío cerca de la entrada, pero antes de que pudiera dar más de 3 pasos, una sombra se interpuso en su camino. Un joven guardia de seguridad, con un uniforme impecable que parecía una talla más pequeña para su ego, se plantó frente a él. No dijo una palabra al principio, simplemente extendió un brazo, una barrera física que transformó al instante al anciano en un obstáculo, en un elemento fuera de lugar en aquel entorno esterilizado. «Espere su turno afuera, abuelo. Aquí adentro estorba», dijo el guardia. La frase, lanzada con un desprecio casual, cortó el aire como un trozo de vidrio. Su voz no fue un grito, sino un murmullo agudo, diseñado para humillar sin atraer demasiada atención, pero en el silencio del banco resonó con la fuerza de un trueno. Las cabezas se giraron. Una mujer joven bajó la mirada a su teléfono, visiblemente incómoda. Un hombre de traje frunció el ceño, pero permaneció en su lugar. La injusticia se había materializado, flotando en el aire como una toxina, y la indiferencia colectiva se convirtió en el oxígeno que la alimentaba. Samuel se quedó inmóvil, recibiendo el golpe verbal sin que un solo músculo de su rostro se contrajera. En ese instante, el tiempo pareció ralentizarse. El murmullo impaciente de la fila se transformó en un silencio expectante, cargado de juicio. El mundo entero se redujo a ese pequeño drama en la entrada del banco, la arrogancia de la juventud uniformada frente a la dignidad silenciosa de la vejez. ¿Cuánto puede soportar un hombre antes de que su calma se quiebre? ¿Qué historias se ocultan detrás de unas ropas gastadas y una mirada que ha visto más de lo que jamás podremos imaginar? La escena no era solo un maltrato, era una pregunta lanzada al aire, un desafío a la conciencia de cada testigo, y la respuesta, oculta en el pasado de Samuel, estaba a punto de empezar a revelarse, invitándonos a no apartar la mirada. Samuel, impávido ante el muro de arrogancia, inhaló suavemente, un gesto casi imperceptible de paciencia infinita. No levantó la voz, no devolvió el insulto. En su lugar, habló con una claridad que parecía fuera de lugar en medio de la hostilidad. «Joven, con todo respeto, no busco tomar el lugar de nadie en la fila. Mi consulta es sobre un documento que debo recoger. Me indicaron que preguntara aquí, en el módulo de información». Su tono era mesurado, informativo, despojado de cualquier emoción que pudiera interpretarse como un desafío. Era la voz de un hombre acostumbrado a explicarse, a navegar mundos que no estaban diseñados para él,
demostrando una y otra vez su derecho a existir en ellos. La calma del anciano fue como combustible para el fuego del guardia. Para una mente entrenada en la confrontación, la serenidad del otro es la máxima provocación. El joven infló el pecho, su rostro enrojeciendo ligeramente. «Le he dicho que espere. ¿O es que no entiende el español?», exclamó elevando la voz deliberadamente. Ahora no había disimulo. El ataque era público, directo. ¿Cree que sus reglas son diferentes a las de los demás? Mire esa ropa. Este es un lugar serio, no un albergue. Haga la fila como todos o lárguese. Cada palabra era un golpe. Un intento calculado de despojar a Samuel de su dignidad, de reducirlo a un estereotipo molesto y prescindible frente a la audiencia silenciosa. El murmullo en la fila creció, convirtiéndose en un zumbido de opiniones divididas. Un adolescente, escondido tras su madre, levantó su teléfono y empezó a grabar, su dedo temblando sobre la pantalla. Una mujer con un maletín de cuero miró su reloj con irritación, más molesta por el retraso que por la injusticia. Cerca de la puerta, un hombre de edad similar a la de Samuel lo observaba con una mezcla de empatía y miedo, como si viera un reflejo de su propia vulnerabilidad. La escena había fracturado el ambiente. Ya no eran solo clientes esperando, sino testigos forzados a tomar una posición, aunque fuera en el silencio de sus conciencias. La hostilidad ya no era subterránea. Ahora envenenaba el aire que todos respiraban. Desde el interior de su oficina de cristal, el gerente del banco, Ricardo Morales, observaba la escena. Su rostro era una máscara de neutralidad corporativa, pero sus dedos tamborileaban sobre el escritorio de caoba. No veía a un anciano siendo humillado, sino un incidente, un problema potencial de relaciones públicas. Calculaba los riesgos. Intervenir podría ser visto como tomar partido, pero no hacer nada podría resultar en una queja formal, o peor, en un video viral. Por un instante, consideró llamar a seguridad interna, pero desechó la idea. Era mejor esperar, dejar que el guardia, a quien él mismo había contratado por su actitud firme, manejara la situación. Su inacción era una decisión, un voto silencioso a favor del statu quo. A pesar de la escalada verbal, Samuel no retrocedió. Tampoco avanzó. Simplemente se mantuvo en su sitio, un roble contra el viento. Hubo un cambio casi imperceptible en su postura. Sus hombros parecieron enderezarse una fracción de pulgada, un ajuste mínimo que realineaba su columna vertebral con una dignidad ancestral. «Solo necesito hacer una consulta. No es necesario alzar la voz, joven. Estamos en un lugar público», replicó, su voz manteniendo el mismo timbre sereno. Esta persistencia tranquila era su forma de resistencia, una negativa a ser borrado del espacio. No era un desafío agresivo, sino una afirmación de su presencia, un acto que desconcertaba aún más al guardia, quien solo entendía el lenguaje de la dominación. Frustrado por la inquebrantable compostura del anciano, el guardia cruzó la última línea. Con un gruñido de impaciencia, dio un paso adelante y lo empujó levemente en el hombro. «Le dije que se mueva», espetó. No fue un empujón violento, sino un toque despectivo, un gesto de poder diseñado para afirmar su dominio físico. El contacto hizo que Samuel se tambaleara por un segundo. Sus pies se arrastraron sobre el mármol pulido y tuvo que apoyarse con más fuerza en su bastón para no perder el equilibrio. El sonido de la punta de goma del bastón chirriando contra el suelo fue agudo y solitario, un grito de protesta en medio del silencio tenso, que ahora se había apoderado del banco por completo. En ese breve instante de desequilibrio, la mente de Samuel no registró ira ni miedo. Lo que sintió fue una profunda y amarga fatiga, un eco de viejas batallas. Esta misma arrogancia, esta misma crueldad casual, la había visto antes en los ojos de hombres mucho más peligrosos, en lugares donde un empujón era el preludio de algo infinitamente peor. El uniforme era diferente, el escenario era un banco y no un campo de batalla, pero la esencia del abuso era la misma. Un sentimiento de déjà vu lo invadió, no como un recuerdo específico, sino como el peso de una vida entera luchando contra la tendencia humana de pisotear al que parece débil, y como siempre se enderezó.
preparándose para resistir. El sonido del bastón de Samuel contra el mármol fue el único ruido que rompió el silencio sofocante. Tras el empujón, un silencio colectivo y embarazoso cayó sobre el banco. Nadie se movió. El guardia, interpretando la falta de reacción como una victoria, sintió una oleada de poder. Una pequeña y presuntuosa curva se formó en sus labios. Enderezó los hombros, mirando desafiante a la fila, como si esperara aprobación por su demostración de autoridad. En su mente, no había humillado a un anciano. Había restaurado el orden, domado un elemento disruptivo. Su postura transmitía un mensaje claro. Él era la ley en aquel pequeño universo de mármol y cristal, y su voluntad era absoluta e incuestionable. Fue entonces cuando una voz temblorosa cortó el silencio. «Oiga, no hay necesidad de eso». La frase provino de una mujer a mitad de la fila que inmediatamente se arrepintió de haber hablado. Todos los ojos se volvieron hacia ella por un segundo, pero fue la mirada cortante del guardia la que la hizo encogerse. Él la fulminó con una mirada gélida, una advertencia silenciosa para que no se metiera. La mujer bajó la cabeza, con el rostro sonrojado, y comenzó a hurgar nerviosamente en su bolso. La pequeña llama de rebelión había sido extinguida con un soplo de intimidación. La lección fue clara para todos. La intervención conllevaba riesgos. El silencio era más seguro. La complicidad pasiva volvió a reinar, más fuerte y más vergonzosa que antes. Dentro de su fortaleza de cristal, el gerente Ricardo Morales vio el contacto físico y maldijo en voz baja. Aquello era un desastre. Un enfrentamiento verbal era una cosa, pero un empujón visible transformaba un incidente en un acto de agresión, un dolor de cabeza legal y de imagen pública. Se levantó de su silla de cuero, alisando la corbata de seda con un gesto automático. Su mente corría, no con preocupación por el bienestar de Samuel, sino con estrategias de control de daños. Necesitaba salir a apagar el fuego antes de que las llamas llegaran a las oficinas corporativas. Sus pasos, al salir de la oficina, no eran los de un pacificador, sino los de un ejecutivo corriendo para proteger sus activos. Mientras tanto, el guardia, sintiendo la urgencia de resolver el problema antes de la llegada del jefe, aumentó la presión. Agarró el brazo de Samuel con una fuerza sorprendente, sus dedos apretando la fina tela de la camisa. La máscara de autoridad pública cayó, revelando un tono de amenaza personal. «Usted y yo vamos a salir. Ahora mismo», siseó, su voz baja y llena de veneno, para que solo Samuel pudiera oír. El calor de su aliento golpeó el rostro del anciano. La humillación pública ahora se transformaba en una coerción física velada. El espacio seguro del banco se había convertido, para Samuel, en un territorio hostil donde su integridad física estaba visiblemente en juego. Samuel bajó la mirada hacia la mano que aprisionaba su brazo. Observó los dedos jóvenes y fuertes, la piel tensa sobre los nudillos. Luego, lentamente, alzó los ojos para encontrarse con los del guardia. No había miedo en su expresión, sino una tristeza antigua, una decepción profunda que parecía venir de un lugar muy lejano. No luchó, no intentó soltarse. Su resistencia era de otra naturaleza. «Manos como las suyas», comenzó, su voz un susurro cargado de historia. «Las he visto muchas veces. Nunca aprenden». La enigmática frase flotó en el aire, un fragmento de un pasado invisible, un anzuelo que el guardia era incapaz de comprender, pero que sembró una sutil semilla de duda en su prepotencia. El gerente Ricardo Morales llegó a la escena, sus caros zapatos resonando en el mármol. Su presencia impuso una nueva capa de autoridad. Ignorando a Samuel y al guardia por un momento, se dirigió a la audiencia cautiva. «Por favor, señores, no hay nada que ver aquí. Continúen con sus asuntos», dijo, con una voz firme que no admitía réplica. Intentaba desmantelar la escena del crimen antes de evaluar los daños. Solo entonces se volvió hacia su empleado, con el descontento marcando su rostro. «García, ¿qué es este escándalo? Le pago para que mantenga el orden, no para que monte un espectáculo». El reproche era sobre el método, no sobre la moralidad del acto. Pillado infraganti, el guardia García recurrió a la mentira,
la última trinchera de los cobardes. Apretando aún más el brazo de Samuel, adoptó un tono de víctima. «Señor Morales, este hombre se rehusaba a seguir las indicaciones. Se puso agresivo cuando le pedí que esperara afuera. Intentó entrar a la fuerza. La invención era tan descarada, tan contraria a lo que todos habían presenciado, que por un momento el aire se enrareció. Era la palabra de un hombre uniformado contra la de un viejo con ropas gastadas. El guardia estaba apostando por la indiferencia del sistema, confiando en que la versión oficial, por más falsa que fuera, prevalecería sobre la verdad silenciosa y desprotegida. Ricardo Morales miró del rostro sudoroso y ansioso de su empleado al semblante tranquilo e inescrutable de Samuel. El camino más fácil era claro: creer al guardia, resolver el problema rápidamente y restaurar la normalidad aséptica del banco. La verdad exigiría esfuerzo, confrontación y complicaciones. Tomó su decisión, mirando a Samuel, no como a una persona, sino como a un problema a ser eliminado, dijo con una frialdad cortante: «Señor, esta es una institución privada. Le pido que se retire inmediatamente o me veré forzado a llamar a la policía». En aquel momento, la injusticia estaba completa. El sistema había elegido su bando y Samuel se encontraba completamente solo, condenado por la complicidad de todos. Ante la amenaza de llamar a la policía, Samuel no suplicó, no se encogió de miedo ni mostró ira. En cambio, una expresión indescifrable cruzó su rostro, la sombra de una sonrisa cansada que no llegó a sus labios. Inclinó la cabeza en un gesto de casi marcial aceptación. «Haga lo que su conciencia le dicte, señor», respondió, su voz tan estable como las viejas montañas. Esta reacción, tan contraria a lo esperado, desarmó por completo al gerente. No era la respuesta de un vagabundo culpable ni de un anciano senil. Era la respuesta de un hombre que no le temía a la autoridad, o quizás que operaba bajo una autoridad superior e invisible. El misterio de su identidad se profundizó con su calma. Ricardo Morales se quedó paralizado por un instante. La serena aquiescencia del anciano era un dato que no encajaba en su ecuación de control de crisis. Esperaba resistencia, negociación, incluso una salida humillante. Pero esta dignidad inquebrantable lo obligó, por primera vez, a ver al hombre que tenía delante. Más allá de la ropa gastada, notó la espalda recta a pesar de la edad, la economía de sus movimientos, la forma en que sus ojos, claros y penetrantes, lo sostenían sin desafío pero sin sumisión. Una incómoda duda comenzó a erosionar su certeza. ¿Y si su empleado, el joven y agresivo García, no le había contado toda la verdad? La posibilidad, antes impensable, ahora parecía peligrosamente real. Mientras el gerente dudaba, la luz fluorescente captó un detalle minúsculo en el pecho de Samuel. Parcialmente oculta por la solapa de su chaqueta desgastada, asomaba un trozo de una cinta de tela, de un color azul profundo y desvaído por el tiempo. No era más grande que una uña y estaba sujeta a su camisa con un pequeño alfiler. Para cualquier observador casual no era nada, un simple trozo de adorno sin valor. Pero en el contexto de su porte disciplinado y su enigmática calma, aquel pequeño retazo de tela parecía un símbolo, una clave visual de una historia no contada. Un fragmento de un uniforme, una medalla olvidada, un eco silencioso de un honor antiguo que se negaba a desaparecer por completo. La vacilación de su jefe puso nervioso al guardia García. El guión que había imaginado, el viejo problemático siendo expulsado, no se estaba cumpliendo. Necesitaba que la situación terminara, que su versión de los hechos fuera validada. «Señor Morales, ¿quiere que llame a la patrulla de una vez?», insistió, su tono ahora teñido de una urgencia que rayaba en la desesperación. «Este tipo solo nos está quitando el tiempo y molestando a los clientes». Su insistencia, lejos de proyectar autoridad, ahora revelaba una inseguridad creciente. Necesitaba desesperadamente que Samuel fuera el villano de la historia, porque la alternativa, que él fuera el agresor, era una verdad demasiado incómoda de enfrentar frente a su superior. De repente, Samuel rompió el contacto visual con sus acusadores. Su mirada se desvió, viajando por encima de sus cabezas con una lentitud deliberada. Recorrió el interior del banco,
un espacio que hasta ahora solo le había ofrecido hostilidad. Sus ojos, antes llenos de una tristeza paciente, ahora mostraban un destello de algo diferente. Se detuvieron, fijos en un punto en la pared del fondo, al otro lado del vestíbulo. Su expresión cambió sutilmente. Una chispa de reconocimiento, mezclada con una ironía casi dolorosa, se encendió en su rostro. No era una mirada de interés casual, era la mirada de un hombre que encuentra un pedazo de su propia alma en el lugar más inesperado. Impulsado por una curiosidad que no pudo reprimir, el gerente Ricardo Morales giró sobre sus talones, siguiendo la dirección de la mirada del anciano. Sus ojos se posaron en el muro de honor del banco. Era una sección de la pared revestida en madera oscura, iluminada con luces empotradas que le daban un aire solemne. Colgaban allí una docena de fotografías enmarcadas, retratos brillantes de los pilares de la comunidad, empresarios exitosos que habían financiado un parque, la fundadora de una organización benéfica local, un exalcalde sonriente. Era el altar corporativo del banco a la respetabilidad, un recordatorio constante para clientes y empleados de quiénes eran las personas que realmente importaban en esa ciudad. La mirada de Ricardo recorrió las fotos con la indiferencia de quien las ha visto 1000 veces. El dueño de la constructora, la presidenta de la Cámara de Comercio, el artista plástico de renombre. Pero entonces algo lo detuvo. Su atención fue capturada por una de las fotografías más antiguas, una imagen en blanco y negro, ligeramente sepia por el paso del tiempo. Mostraba el rostro de un soldado muy joven, de no más de 20 años, con el uniforme impecable y una medalla prendida en el pecho. El fotógrafo había capturado una expresión de seriedad y calma absoluta en sus ojos, una dignidad que no provenía de la arrogancia, sino de una profunda certeza interior, una mirada familiar. El mundo pareció detenerse para Ricardo Morales. El zumbido del aire acondicionado se desvaneció. La voz del guardia García, que seguía insistiendo en llamar a la policía, se convirtió en un ruido lejano e irrelevante. El cerebro del gerente luchaba por conectar dos realidades imposibles. Por un lado, la imagen idealizada del joven héroe de guerra, un símbolo de valor y sacrificio colgado en su muro de honor. Por otro, el anciano humillado, con la ropa gastada y el cuerpo cansado, a punto de ser expulsado de su banco. La conexión era absurda y lógica, pero la calma en los ojos del soldado en la foto era la misma calma que ahora lo miraba desde el rostro arrugado de Samuel. Un terror helado recorrió su espalda, el terror de haber cometido un error catastrófico. El silencio en el cerebro de Ricardo Morales fue quebrado por un nombre, un susurro que se escapó de sus labios antes de que pudiera contenerlo. Samuel. Vargas. No puede ser. Miró de la fotografía al rostro del anciano y de vuelta a la fotografía. Las dos imágenes, la del joven soldado y la del viejo humillado, se fusionaron en una única y abrumadora verdad. La palidez se apoderó de su rostro. Dando un paso vacilante hacia adelante, se acercó a Samuel, ya no como un gerente lidiando con una molestia, sino como un súbdito acercándose a un rey disfrazado. El guardia García, al percibir el cambio sísmico en la actitud de su jefe, se calló abruptamente, la confusión y el miedo comenzando a ocupar el lugar de su arrogancia. La voz de Ricardo, antes controlada y fría, ahora estalló llena de una urgencia que rozaba el pánico. El sonido resonó en el mármol, haciendo que todos se estremecieran. Pero la orden no era para Samuel. ¡García!, gritó, volviéndose hacia el guardia con una furia helada. ¡Suéltelo! ¡Suéltelo ahora mismo! La orden fue tan violenta e inesperada que García retrocedió como si hubiera recibido una descarga eléctrica, soltando el brazo del anciano al instante. El poder había cambiado, de manos de forma tan rápida y brutal que el aire pareció vibrar. En un segundo, la narrativa de poder se invirtió por completo. El cazador, aterrorizado, se dio cuenta de que había acorralado a la criatura equivocada. Completamente despojado de su compostura corporativa, Ricardo Morales ahora estaba frente a Samuel, visiblemente afectado. Las palabras tropezaban al salir de su boca. «Señor Vargas, por el amor de Dios, discúlpeme, yo no tenía la menor idea. Es un verdadero honor».
La máscara de gerente se había hecho añicos, revelando a un hombre avergonzado y asustado. Extendió una mano temblorosa, no para tocar, sino para guiar, señalando hacia su propia oficina. «Por favor, venga conmigo, a mi oficina. Permítame atenderlo personalmente. Lo que usted necesite, lo que sea, está a su disposición». La humillación pública de Samuel fue borrada y reemplazada por un acto de reverencia igualmente público. Para el guardia García, la realidad se desmoronó. Estaba congelado, un monumento al terror y a la incredulidad, incapaz de procesar la escena. Su cerebro intentaba desesperadamente conectar los puntos. El jefe adulando al viejo, el nombre Vargas, la fotografía en la pared. Y entonces la comprensión lo golpeó como un rayo. No había solo insultado a un cliente, había profanado un símbolo, un héroe local que la propia institución para la que trabajaba celebraba en su muro de honor. Se miró las manos, las mismas que habían empujado y sujetado el brazo de Samuel, como si fueran las de otra persona. En un instante de claridad aniquiladora, supo que su carrera y su reputación estaban terminadas. El murmullo en la fila resucitó, pero su tono había cambiado por completo. El chismorreo se convirtió en asombro. La gente se estiraba intentando ver la fotografía, susurrando el nombre Vargas entre sí. El adolescente que filmaba bajó el móvil lentamente, con el rostro rojo de vergüenza. La mujer que había protestado tímidamente ahora miraba a Tinsichom Samuel con admiración y respeto. La injusticia que habían permitido que sucediera por omisión ahora era corregida ante sus ojos, y la onda de choque colectiva era casi catártica. Ya no eran meros espectadores, eran testigos de la revelación de una leyenda viva y de su propio fallo moral. En medio del torbellino de disculpas y del cambio de atmósfera, Samuel permaneció como el centro tranquilo de la tormenta. Miró al gerente tembloroso, sin una pizca de triunfo o resentimiento en sus ojos, con la misma dignidad inquebrantable que había mostrado durante todo el calvario. Simplemente inclinó la cabeza en un lento gesto de aceptación. «Gracias», dijo, su voz suave pero firme. Luego, sus ojos se movieron para encontrarse con los del guardia García, que estaba pálido y sudando frío. Samuel no dijo nada. No era necesario. Su silencio contenía un juicio más poderoso que cualquier palabra, una mezcla de lástima y profunda decepción que era, en sí misma, la más aplastante de las sentencias. Antes de aceptar la invitación a la oficina, Samuel hizo una pausa. Con un movimiento lento y deliberado, ajustó la parte delantera de su gastada chaqueta. Esta vez, no solo permitió que la cinta azul se viera, sino que la reveló por completo. La pequeña y descolorida medalla de honor al valor, la más alta condecoración militar del país, reposaba sobre su sencilla camisa. Bajo las frías luces del banco, su metal gastado parecía brillar con una luz propia. Fue un acto silencioso y devastador. Él nunca estuvo escondido. Ellos eran los que estaban demasiado ciegos para ver. Solo entonces dio el primer paso hacia la oficina y el sonido de su bastón en el mármol resonó con el peso de la historia. Dentro de la oficina del gerente, el silencio era una entidad palpable. El contraste con el caos de afuera era absoluto. Ricardo Morales, gesticulando nerviosamente, ofreció agua, café, su propia silla de cuero. Samuel aceptó solo un vaso de agua, con sus manos firmes, sin el menor rastro del temblor de antes. Se sentó, y su tranquila presencia pareció llenar y dominar el lujoso espacio, haciendo que los muebles caros y los diplomas en la pared fueran de repente irrelevantes. El gerente continuaba balbuceando disculpas, un torrente de palabras que Samuel finalmente silenció con un suave gesto de su mano. La tormenta había pasado. Ahora, solo la calma y el peso de lo que había sucedido permanecían. Cuando el flujo de disculpas finalmente cesó, Ricardo se quedó en silencio por un largo momento, simplemente observando al hombre frente a él. La vergüenza dio paso a una genuina y profunda curiosidad. Necesitaba entender. Con una voz que era poco más que un susurro, hizo la pregunta que flotaba en el aire, la misma que todos los testigos se hacían en aquel momento. «Señor Varga, con todo respeto, ¿por qué? ¿Por qué no dijo nada desde el principio? Podría haber evitado todo esto con solo decir su nombre». La pregunta no contenía acusación,
apenas la perplejidad de un hombre cuyo mundo de jerarquías y apariencias acababa de ser puesto patas arriba. Samuel tomó un sorbo de agua antes de responder. Sus ojos no contenían amargura, solo la sabiduría de quien ha visto todas las facetas de la naturaleza humana. Porque el respeto no debería depender de una medalla en el pecho o de una fotografía en la pared, joven, dijo, su voz calmada y pedagógica. El respeto se le debe a la persona, simplemente por ser persona. El día que tengamos que mostrar nuestras credenciales para ser tratados con una mínima dignidad, ese día habremos perdido algo esencial como sociedad. Las palabras, dichas sin solemnidad, golpearon a Ricardo con la fuerza de una revelación, redefiniendo para siempre su comprensión del valor y el honor. Desde la ventana de la oficina podían ver la escena final del drama. El guardia García, con los hombros caídos y el rostro desfigurado por la vergüenza, estaba siendo escoltado discretamente hacia una puerta trasera por otro empleado. No miró hacia atrás. La fila de clientes había retomado su movimiento lento y ordenado, pero la atmósfera era diferente. La gente hablaba en voz baja, lanzando miradas furtivas hacia la oficina de cristal. El banco había vuelto a su rutina, pero una grieta indeleble se había hecho en su fachada de normalidad. Una lección había sido enseñada, y el aire todavía estaba cargado con el peso de esa verdad recién descubierta. Con la ayuda de un reverente Ricardo, Samuel resolvió rápidamente el asunto que lo había llevado al banco. El gerente manejó el documento con un cuidado que rozaba la veneración. Cuando todo terminó, Samuel se levantó para irse. Caminó lentamente hasta la puerta de la oficina, su bastón marcando un ritmo constante y digno en la suave alfombra. En el umbral se detuvo y se giró. Ricardo Morales permanecía de pie junto a su escritorio, pareciendo un alumno esperando las últimas palabras de su maestro. El poder, la autoridad y la riqueza del gerente parecían insignificantes ante la estatura moral del hombre que casi había expulsado. Los ojos de Samuel se encontraron con los de Ricardo una última vez, pero su pensamiento estaba en otro lugar. Ese muchacho de afuera, comenzó, refiriéndose a García, cometió un grave error, pero la arrogancia es casi siempre el escudo que usan los asustados y los ignorantes. Necesita más orientación que castigo. Dejando esa última demostración de gracia en el aire, una preocupación incluso por su agresor, Samuel se dio la vuelta y se fue. Caminó por el vestíbulo del banco y esta vez la gente no solo lo vio, le abrieron paso. Un pasillo de respeto silencioso se formó a su paso, un tributo espontáneo al héroe que caminaba entre ellos. Solo en su oficina, Ricardo Morales no volvió a sentarse. Salió lentamente, cruzó el vestíbulo y se detuvo frente al muro de honor. Sus ojos se fijaron en la fotografía en blanco y negro del joven soldado Samuel Vargas. Extendió la mano y tocó el cristal frío que cubría la imagen, un gesto de profunda y tardía reverencia. Una mañana de lunes que debería haber sido rutinaria, se transformó en una lección inolvidable sobre la diferencia entre el honor que se exhibe y la dignidad que se vive. ¿Cuántos héroes como Samuel caminan invisibles entre nosotros, esperando solo un momento de respeto para que su verdadera grandeza sea revelada? La respuesta quizás defina el tipo de sociedad que elegimos ser.